Damos gracias a nuestro Dios porque nos concede bendición de alabar y glorificar su nombre. Hermanos, entramos a la proclamación de la palabra y les pido que busquen en su Biblia Romanos 3. Vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el 31. La carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, del 1 al 31. Vamos a leer alternadamente. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie y dice así la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre, y no conocieron camino de paz. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Todos, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera,
sino que confirmamos la ley. Amén. De la serie Empoderados por el Evangelio de Dios, su mensaje: no eres tú, es Dios, a cargo de nuestro presbítero Óscar Santa Cruz Olivares. Buenas tardes a todos, amados hermanos, familia, amigos que nos visitan. Qué bueno que están hoy con nosotros. Quiero decirles que ha sido emocionante empezar a estudiar esta carta a los romanos, ir viendo y discerniendo de todo corazón lo que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales también, y todos los que de alguna manera están gozándose en conocer más del Señor. Hoy estudiamos el capítulo 3 de Romanos, ya vamos en el capítulo 3, y antes de empezar quiero preguntarles cuántos ya han transcrito hasta el capítulo 3. A ver, levanten su mano, ya tienen su libreta, ya van en el capítulo 3, ya veo varias manos levantadas. Ya, muy bien, ahí traen sus libretas, ¿verdad? Entonces, antes de que terminemos Romanos 16, debemos de escribir con nuestro puño y letra toda esta carta, tenerla nosotros, y de preferencia ir poniendo el capítulo cada semana que vamos a estudiar. Para el conocimiento es tanta la sabiduría que si nos detuviéramos en un solo detalle, pienso que aquí nos pasaríamos horas y horas hablando acerca del Señor. Pero bendito sea Dios. Este capítulo 3 es la continuación del argumento que Pablo hace hacia los judaizantes y hacia los judíos cristianos que se creían superiores a los gentiles y que exigían ciertos ritos para ser miembros de la comunidad cristiana. Pablo es tratado como un hombre libertino, ¿no? Así es que no nos extraña que en nuestros tiempos así suceda, como una persona que abre el evangelio a los gentiles y no pone restricciones, porque la única restricción que hay es la misma palabra de Dios, ¿no? Es verdad. Y bueno, Pablo es acusado de esto, aunque en realidad al exponer esta carta a los romanos demuestra que él verdaderamente conoce tanto el Antiguo Testamento como parte del Nuevo Testamento por los evangelios y las otras, y el contacto que él tuvo con los otros apóstoles. Así es que el versículo 1 es continuación. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Recuerdan que él está usando un método que se usa en oratoria y que se usa para escribir, que se llama diatriba, es decir, a un interlocutor anónimo que no existe, hace preguntas y él le está contestando y también le hace preguntas, y esto es lo que sucede. Y ahora está con este interlocutor judío, religioso, estricto, ¿verdad? Que le dice, bueno, y entonces ¿qué ventaja tiene el judío? Porque Pablo ha de alguna manera desmantelado todo el aparato religioso judío, ¿verdad? Su base religiosa tenía como fundamento el sacrificio, y a través del sacrificio la autojustificación del hombre. Tal sistema religioso fue abolido en la cruz por Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y entonces les dice, a ver, ¿te puedes justificar a ti mismo? En el capítulo 2, versículo 13, ellos decían, nosotros tenemos la ley. Pero Pablo les replica, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ustedes no han practicado la ley de Dios. ¿Recuerdan que hicimos un test sobre Malaquías? Solamente no vimos los 10 mandamientos ni otros
ni otras partes de los códigos de santidad de la Biblia donde ellos estaban fallando? Bueno, ellos decían que podían justificarse a sí mismos porque eran circuncidados, y en el capítulo 2, versículo 25, Pablo les dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, esta tampoco puede ser la base de la autojustificación. Les quedaba una opción: somos hijos de Abraham, ¿no? Somos descendientes, somos judíos. Y en el versículo 28 y 29 del capítulo 2, Pablo termina diciendo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, es hijo de Abraham el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así es que por ser judíos se iban a salvar. Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículos 12 y 13, acorde con lo que Pablo enseña aquí, dice: no, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente son aquellos que creen en Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice el versículo 13 de Juan 1, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez, de Dios. A Dios pertenece la salvación. Tú no puedes justificarte a ti mismo. Hemos desechado la filosofía del epicureísmo, que es el placer. Hemos desechado la filosofía de los estoicos, que es exactamente lo contrario, la alta moralidad, por su hipocresía. Y Pablo ahora desecha al judaísmo como este ritualismo, esta religión de rituales, pero su corazón está lejos de Dios. Y aquí vienen los 3 puntos. No eres tú, es Dios. Porque tú no eres fiel, entonces existe un ser que es toda fidelidad y lealtad. Y eso dice Pablo. En el versículo 2 le dice que a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Y en el versículo 3 dice que algunos de ellos han sido incrédulos, han sido infieles. En el versículo 3 dice: Dios sea veraz y todo hombre sea mentiroso. Infidelidad en los labios. Y en el versículo 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Así es que 3 cosas prueban que Dios es el Dios que se reveló en la palabra. Y esas 3 cosas tienen que ver con la forma en que tú manejas tu lealtad y tu fidelidad. Precisamente porque eres infiel, mentiroso y porque eres injusto, existe un ser que es fiel, justo y que es verdad. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Es la defensa de David en el Salmo 51, que he citado aquí, por cierto, de una manera diferente,
versículo 4, para que seas justificado en tus palabras, no se refiere al judío, se refiere a Dios. Si tú lo lees en el Salmo 51, te queda claro que está hablando de Dios. Contra ti solo he pecado, dice David, y he hecho lo malo yo delante de tus ojos, que son buenos, perfectos. Estoy expuesto a tu mirada. Tú sí eres fiel, justo y veraz, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y de eso trata esta cita. Entonces, el primer punto es, si tú no eres fiel, entonces existe un ser que sí es fiel, que puso en ti el sentido de lealtad y de fidelidad absoluta, y ese ser es Dios. El judío no puede hallar justificación en la ley porque no ha sido leal con Dios. La ley lo único que le hace es señalar su propio pecado, su falla. Por eso muchos se enojan con el cristianismo. Ay, es que ahí me señalan el pecado, pero no es el cristianismo, es la ley, es la palabra de Dios que nos señala que existe un ser que no es igual que nosotros y que nos ama. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero de este punto de partida es de donde empieza el arrepentimiento y el creer en Jesús. Tú no eres fiel, Dios sí es fiel. Y si me acompañas en Gálatas capítulo 2, Pablo se enoja con Pedro. Sí, Pedro estaba cayendo en una simulación hasta a Bernabé arrastraron en aquella simulación. Pedro ya no quería comer con los gentiles, pues porque llegaron los judaizantes y ya se sentía de otro planeta, de otra estirpe, ¿no? Era el hijo, él había andado con Jesús, ¿no? Y bueno, y era judío. Y Pablo, cuando está argumentando, dice estas palabras que me gustaría que leyéramos juntos, Gálatas 2, 15 hasta el 21. Dice, leemos, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, habla con ironía, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, entonces nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados como pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, lee conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Primer respuesta. Segunda pregunta, ¿por qué no decir, dice el versículo 8, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y es esto lo que dicen algunos y piensan que yo soy un apóstol muy libertino. Pero ¿qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos por ser judíos? ¿Por tener la ley, la circuncisión
porque mi abuelita fue de las fundadoras de la iglesia El Mesías hace 100 años, yo sí merezco y los demás, a ver cómo le hacen. No. Dice, en ninguna manera, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y el segundo punto es, si tú no eres justo, entonces existe un ser que sí es justo. Si tú tienes un concepto de justicia y no llegas ni siquiera a tu propio estándar de justicia, entonces existe un ser que realmente es justo. Y ese ser es Dios. Tú eres judío y tienes una ventaja, tienes la palabra de Dios. Bueno, te quiero leer el Salmo 14, dice Pablo aquí, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y si no está llena de maldición, está llena de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre inocente, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tengo un amigo en Guadalajara que se reía 3 veces de mis chistes. Muy querido. La primera vez se reía porque yo le decía el chiste. La segunda vez se reía porque yo le explicaba el chiste. Y la tercera vez se reía porque entendía el chiste. A veces así somos. Pero aquí dice, no hay quien entienda. A pesar de que Dios lo reveló en su palabra, el Espíritu Santo te lo explica, no lo quieres entender. No hay justo ni aún uno. Y si tú no eres justo, entonces hay un ser que es toda justicia. Y ese ser es Dios. Y eso, dice C.S. Lewis, ningún hombre conoce lo malo que es, hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. Ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. Solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar. Y si me acompañas a Isaías 64, versículo 6, solamente para señalar un argumento del Antiguo Testamento, otro más, hay muchos. Isaías 64, 6 dice claramente, hablando de la salvación, si bien todos nosotros somos ¿cómo qué? Suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bien dijo C.S. Lewis, solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar. Y tú no puedes porque eres injusto. Entonces la Biblia te está revelando al Dios justo, vivo y verdadero. Y el tercer argumento, que empieza más o menos en el versículo 21, dice que tú no puedes amar
ni perdonar. Pero Dios sí, existe un ser que sí puede amar y perdonar lo que ni siquiera tú puedes amar ni perdonar. Wow. Y este es el tercer argumento de Pablo. Frente a la religión, él pone una relación con Dios, porque la verdadera religión consiste en esto, en amar, cuidar, servir, atender a las viudas en sus necesidades y a los huérfanos, en preocuparnos por los más débiles. Y solamente eso lo puede hacer alguien que ha sido transformado por el amor de Dios. Alguien que ha dejado de ser egoísta. Tú no puedes amar, ni sabes amar. Para no poner el ejemplo con nadie, me lo voy a poner conmigo mismo. Le voy a preguntar a los de esta fila, ¿ustedes me aman? Gloria a Dios. Una levantó la mano, gloria a Dios. ¿Ustedes de acá me aman? Ah, gloria a Dios. ¿Los que están ahí en internet me aman? ¿Los que están allá en esta fila me aman? Ah, me siento amado por primera vez. Ah, no es cierto. ¿Y por qué me aman? Si tengo tantos defectos. ¿No? ¿Por qué me aman? No me amen, estoy feo, ya me estoy quedando pelón. Ah, no es cierto. ¿Por qué me amas? ¿Por qué amas a la persona que está junto a ti? ¿Por qué amas a la persona que no está junto a ti, pero que está aquí en este lugar? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú escoges a quién amar. Y cuando seleccionas a quién amar, eres egoísta, la verdad. O sea, hay un pastel, no van a alcanzar muchos. ¿Cómo te explico? Voy a apartar un pedacito de pastel, sobre todo si es de aquí de Sura, ¿no? Voy a apartar un pedacito de pastel para mis hijos, mi familia, y lo demás, pues si no alcanzan, sorry, ¿eh? Así amamos. Nada más que yo estoy siendo honesto, ustedes nada más están allá, ¿verdad? Pero en realidad somos muy egoístas. Queremos ser amados. Nuestras elecciones para amar se basan en nuestro propio egoísmo. Pero Dios elige amar en base a su gracia. Wow, esto sí está raro, esto es de otro planeta, de otra dimensión. No solamente ama en base a su gracia, sino que justifica a quien no merece ser amado por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Es decir, a Jesús lo hace pagar por un pecador. Y no solamente eso hace Dios, sino que lo transforma y capacita para amar y perdonar a otros. Así es que el versículo 21 dice: ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Recuerdas que este es el tema de toda la carta de los Romanos. El evangelio se revela por fe y para fe, ¿no? De acuerdo a la justicia, el evangelio es poder de Dios para la salvación, ¿no? Y dice: testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios, y la expone por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos, subráyalo, todos, incluyéndome a mí, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo, versículo 24, justificados, ya no por la filosofía ni por la religión, sino por la gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, dice la confesión helvética, indudablemente todos nosotros somos pecadores e impíos por naturaleza, y ante el trono de Dios se demostrará nuestra injusticia y resultaremos condenados a muerte. Pero es igualmente indudable que ante Dios nuestro juez somos declarados justos solamente por la gracia de Cristo. O sea, indultados de pecados y de muerte, sin que valgan ni los méritos propios ni la calidad de la persona. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, porque es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿en qué confías? ¿Sabes cuál es la diferencia entre indulto y amnistía? Hace poco un candidato al presidente que ganó la presidencia dijo que iba a ofrecer amnistía. ¿Y sabes qué es amnistía y qué es indulto? Indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, es decir, alguien que es culpable supone el perdón de la pena, se le perdona la pena. Amnistía conlleva el perdón del delito. Dios nos concede tanto el indulto como la amnistía, porque aquí dice que Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. A través del perdón, Dios nos da una amnistía, perdona nuestros delitos, pero también nos da un indulto general. Es decir, no tenemos que pagar nosotros, nos perdona la pena. Somos culpables, pero Él nos sustituye y pone a su propio Hijo en la cruz. Así es que todo apunta a Jesús. Tu deslealtad, tu injusticia, tu infidelidad, tu falta de amor, tu egoísmo, apunta a la cruz. Y de eso trata la carta a los romanos. La justicia de Dios. El evangelio auténtico es al revés de nuestras filosofías humanas y religiones. En la religión y en las filosofías uno busca a Dios, busca la sabiduría, busca la verdad. En el evangelio es la verdad, Jesús, quien nos busca a nosotros. En las filosofías y en las religiones humanas uno quiere ir al cielo. Y si no vienes el domingo, no te vas a ir al cielo. ¿Ves? No te duermas en el sermón porque si no, no te vas a ir al cielo. La religión se basa en querer ir al cielo. En el cristianismo es al revés. Es el cielo el que viene a uno. Es la vida eterna que llega a uno. En las filosofías humanas y en las religiones, si uno hace buenas obras o ciertos ritos religiosos, puede justificar sus acciones, puede recibir amnistía e indulto por sí mismo. En el cristianismo solamente es Dios el que justifica.
Él es el que perdona los pecados. Y porque Él es ese ser fiel, justo, bueno, que nos ama, nos recibe por pura gracia. Entonces, entre estos tres caminos, epicurio, el placer; estoico, la alta moral falsa; y el camino judaizante de los judíos estos religiosos, ninguno es satisfactorio. Hemos condenado que tanto judíos como gentiles están bajo la ira de Dios. Mejor escoge el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? Versículo 28 al 31, lee conmigo. Esta es la conclusión de esta primera parte. Está buenísima y yo te invito a que vengas el próximo domingo y le sigamos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? No, en ninguna manera, sino que confirmamos que la ley es justa y nosotros somos injustos pecadores. Y este es el Evangelio. David lo expresó en el Salmo 103, cuando cantábamos Dios me ama. Yo no sé cómo podemos cantar ese canto sin llorar. Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. No sé, o sea, nosotros amamos a los que nos gusta, a los que nuestro pensamiento nos da y ya. Dios ama a lo que nadie quiere amar. A esta persona que nadie quería aceptar, Dios la aceptó. Y dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el primer y principal beneficio al que se refiere David en este salmo, en el versículo 3? Que solamente Dios puede hacer. Y este es el Evangelio, anunciado desde la antigüedad hasta nuestros días. El que oiga el mensaje, como dijo Jesús, crea en el Evangelio, arrepiéntase de sus pecados, vuélvase de sus maldades al Dios vivo y verdadero, de sus propias filosofías, de sus propias formas de querer resolver las cosas. Dice, este es el beneficio. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y usa la palabra más fuerte para pecado. Iniquidad es la perversión más perversa que puedas perversamente imaginar, hacer, decir o pensar. Wow, eso es iniquidad, lo más perverso. Él es quien perdona. ¿Sabes? Tú no te puedes perdonar a ti mismo. No puedes perdonar a Dios. No puedes perdonar a tu prójimo. Necesitas conocer a Jesús hoy. No seas como mi amigo que oía, le explicaba y luego entendía. Bueno, ojalá y lo entiendas hoy. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que está aquí haciéndonos leer, explicar y entender. Y gracias por amarnos de esta manera. Si hoy alguna persona está tomando la decisión de dejar atrás todas estas vanas filosofías y huecas, Señor, que no producen paz, sino solamente una animosidad de deseo de conocerte a ti, de querer justificarse también a través de religión, de religiosidad, de la ley, Señor, y hoy ha vuelto su corazón a ti. Yo te ruego, Espíritu Santo, que permanezcas en su vida, le ilumines el entendimiento para la comprensión de tu palabra, pero sobre todo pueda practicarla, Señor, recibiendo el amor y compartiendo ese amor de Cristo con quienes no lo tienen.
Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.